fate of Mexico that's in God's hands, not yours or mine. Pues es una excelente producción que refleja de manera fiel lo que sucedió en esta etapa de México y desde luego nos convoca a seguir luchando por nuestros valores, por la fe, pero sobre todo yo reitero que es una excelente producción y además con un drama sumamente interesante que refleja la realidad de lo que aconteció en México. Bueno, la película me parece una excelente producción, además de que el tema es un tema que yo creo que todos los mexicanos tienen que conocer. Esto que se narra en la película es algo que existió, no es una ficción. México estuvo sojuzgado, estuvo oprimido por gente que quiso terminar con su libertad y por lo tanto pues conocer la historia es la mejor manera de evitar que en el futuro pueda haber algún tirano que de esta manera o de alguna otra pretenda volver a restringir pues la libertad religiosa, que es la principal libertad que tiene cada persona. A mí en particular me impresionó la película porque descubre uno lo que normalmente se olvida. Aquella frase de Juan Pablo refiriéndose a un México siempre fiel. Creo que es bueno de la película el que sacara a relucir todos estos hechos para que nunca se olviden, porque si no se quedarán en el olvido que lo han enterrado hasta ahora. En aquel tiempo hubo algunos testigos, entre ellos el padre Navarrete, que era el asistente personal del general Gorosquieta. Escribió una historia llamada Por Dios y por la Patria, con su personal testimonio. Tuve también oportunidad de conversar largamente con él y todo eso lo considero un gran orgullo. La película va a hacer mucho para que se conozca esa verdad de nuestra historia. Esta película lo es todo y como le dije aquí a un amigo que acabo de conocer, Jesucristo lo dijo también todo. La verdad os hará libres y mientras el pueblo mexicano siga viviendo y dejándose aplicar mentiras, nunca seremos libres. También me queda claro que cuando la humanidad se desarrolla en la libertad es cuando hay un progreso. En ese contexto, México ha avanzado. La recomiendo mucho, es una película, no sé, muy importante, tanto en la historia de México, tanto en la historia católica, y creo que como mexicanos deberíamos sentirnos orgullosos. Hace mucho que no veía una película que como joven me llegara tanto y me transmitiera tantas cosas. Esa película es excelente. Puede haber otra manera de plasmar la realidad de nuestros tiempos mejor que plasmar en arte. De verdad estoy impactada con la película, es excelente y definitivamente la recomiendo. Realmente felicito a los productores porque es una película que tiene un gran apego a episodios importantísimos que los mexicanos a veces hemos olvidado. La película me agradó mucho, no solamente por las actuaciones y por el contenido histórico, sino sobre todo por el mensaje en favor de la libertad en general y desde luego de la libertad religiosa, que por defenderla se dio la batalla épicamente como lo acabamos de ver. La película me encantó, me arrancó lágrimas. En particular, considero que la actuación del general Gorosquieta es el hilo conductor de toda la historia de la... Es una película verdaderamente impresionante al ver lo que la fe de un pueblo es capaz de realizar en la defensa de sus derechos. Pues la película es muy buena. En los libros de historia de la primaria, de la secundaria, no viene la época cristera y es momento de que los mexicanos puedan llegar a sentir curiosidad a través de la película. Es una historia que se ha tratado de ocultar, que el PRI ha tratado de ocultar, porque pues en sus orígenes fue uno de sus presidentes el que la provocó. Yo estoy de acuerdo en separar el Estado de la Iglesia, pero nunca coartar la libertad de culto, la libertad de creencia religiosa.
Esta película es muy importante porque nos muestra una etapa oscura de nuestro México y es tan oscura que no se nos ha explicado a través de la educación que hemos recibido y ha tenido poca difusión porque ha sido una de las cuestiones que los gobiernos autoritarios han generado para poder acallar la voluntad de la gente, en este caso en el libre culto. Lo que realmente pasó en nuestro tiempo y que lo han ocultado. De verdad es impresionante y es la realidad lo que nosotros debemos de conocer. Apela a lo más esencial del mexicano, que es su fe. Creo que llega en el momento justo y creo que no debe haber mexicano que se la pierda. Que nos sirve como un acto de reflexión para nuestro quehacer político. Trabajar por esa libertad por darle al hombre, tanto en su parte material como en su parte espiritual,